nombra a Johnny Aves García como jefe del SIN, con una tarea fundamental: desmantelar ese movimiento de resistencia que había aquí interno, que era de gente del PSP. Se entrenó. Cuando te digo se entrenó militarmente. Militarmente. Orlando Martínez estudió en la Escuela Militar Frunze, a la Academia Militar Frunze. Y nuestra sociedad, independientemente de que ha tenido muchos avances en diferentes aspectos de la economía, todavía en el aspecto ideológico se ha quedado enchivada. Nos conocimos en Bonao a finales de los años 70. Él como militante del Partido Comunista Dominicano, PCD. Yo como un joven que iniciaba mis labores profesionales como periodista y también como militante político, porque yo estuve en esos años en el Movimiento Popular Dominicano. Se llama Manuel González Tejera, le dicen Manegonte. Es agrónomo, un técnico especializado que hizo mucha labor política y que, como dirigente del Partido Comunista Dominicano, ha continuado una gran labor hasta los años 90, cuando finalmente finalizó su militancia política. Pero además es hijo de Manuel González González, más conocido como El Gallego. Qué bueno tenerte, Manegonte, con nosotros. En primer lugar, quiero comenzar esta conversación que me hable brevemente, muy poco, qué fue de la labor importantísima en 1965 de tu padre y posteriormente qué ha pasado con él, contigo, tu familia. Sí, mira, antes que nada, yo quisiera, en vez de empezar en el 65, sí, porque aquí creemos que la historia del movimiento revolucionario y de la izquierda empezó con el 14 de junio, 14 de junio o con sí. la revolución. No, claro. No, yo quiero aclararte, y eso se lo quiero aclarar a muchas de las personas que han venido acá, que antes de que Fidel Castro desembarcara en Cuba, aquí en República Dominicana había todavía un movimiento de resistencia contra Trujillo. Movimiento que en ese momento dirigía Cocuyo Mieses, Bienvenido Creales, entre otros, el poeta don Víctor Villegas, y una persona que no sé si tú habrás escuchado su nombre, de nombre Carlos Lizardo, que eran la gente que estaban en la resistencia antitrujillista, publicaban un periódico que se llamaba El Grito, ¿ya? Y cuando Trujillo, en el año de finales de 1957, y principios del 58, ese movimiento existía y ordenó desmantelar ese movimiento a como diera lugar. Y por ese motivo nombra a Johnny Aves García como jefe del SIN, con una tarea fundamental: desmantelar ese movimiento de resistencia que había aquí interno, que era de gente del PSP. Pero eso es muy extraño, porque Trujillo dio una apertura a finales de los años 50 para demostrar que no era una dictadura lo que aquí había. Y acogiéndose a ello, el Movimiento Popular Dominicano, creado en Cuba en el año 56, viene con la consigna de lucha interna Trujillo siempre, y establece un local. Sí, pero espérate, déjame aclararte. Déjame aclararte. Sí. Porque es que la cosa hay que cogerla en espacio y tiempo. Sí. ¿Ok? Bien. Yo te estoy hablando antes de que Fidel desembarcara en Cuba. Bien. Aquí siempre se ha hablado que el gran impulso revolucionario y que toda la revolución y que todo ha sido por Fidel. No. Aquí había un movimiento de resistencia, ¿ya?, que estaba encuadrado en dos grupos, lo que se llamaba Juventud Democrática y el Partido Socialista Popular. Gran parte del Partido Socialista Popular se va al exilio. Sí. ¿Ya? Entonces, de esa parte del Partido Socialista Popular, ahí está Máximo López Molina también. Sí, claro. Ahí está Martínez también. Y ellos tienen contradicciones
Cuando tú dices de Martínez, te refieres a Pablo Martínez. Pablo Martínez, fundador del MPD fundador de La del Habana. Movimiento Popular Sí, Dominicano, claro. en 1956, Un junto vegano. con Vegano, con Andrés Ramos Peguero. Con Andrés Ramos Peguero. Entonces, lo del 60 es otra cosa. Ya. O sea, lo del 60 es ya, pero yo te estoy hablando del 58. Sí. Por ejemplo, hay una persona que me gustaría, voy a hacer el contacto contigo, con él, Manuel Escobar. Es el único, creo que es el único sobreviviente de ese grupo. De ese grupo. Ese grupo, estaba Mario Sánchez Córdoba, los hermanos Don Sánchez Mario Córdoba. Sánchez Córdoba, Mario arquitecto. Marino, René Sánchez Córdoba, claro. una lumbrera. Sí. ¿Ya? Entonces, esa gente pertenecía a la Pedro Federo, que de La Vega, que murió, lo desaparecieron. ¿Ya? Y esa gente pertenecía a la resistencia antitrujillista mucho antes de que se organizara y mucho antes de que se desembarcara brevemente, háblame del Gallego, brevemente. Mi padre colaboraba con esos grupos, cayó preso, fue desaparecido, desapareció más de 3 meses. En esa época a nosotros se nos hostigaba, porque a las familias que eran... Ahí está, es tu padre, en el centro. En el centro. El que tiene la ametralladora. Sí, es una Thompson. Una Thompson, sí. Eso es la revolución. Eso fue la revolución de abril del año 65. Sí, positivo. ¿Y quiénes son los dos que están a su lado? A la derecha, el de la cachucha es Norberto Roca y el otro es Erickson, Cachorro Erickson. Del MPD. Del MPD en San Lázaro. En San Lázaro. Sí, en San Lázaro. Creo que era del comité del distrito del MPD aquí en ya. Bien, ¿qué pasó? Tu padre fue uno de los entrenadores importantes que tuvieron los constitucionalistas dominicanos. Yo quiero bajarle un poquito a algo porque se ha creado un mito. Ya. Primero, el mito se creó y eso no le hizo mucho daño a mi padre y a la familia. ¿Sí? Sí, te digo algo claro, porque atrás se creó una aureola que no era cierta. Se dijo que mi padre había sido combatiente en la Guerra Civil Española, una mentira. Mi padre vino aquí como un niño, o sea, un adolescente de 16 años. Sí. Se dijo aquí que él era un cuadro que había peleado en la Guerra Civil Española. Realmente que quien peleó en la Guerra Civil Española fue mi abuelo, que fue jefe de correo. Ya, mi padre no tuvo ninguna participación militar. Mi padre lo que era un estudioso. Mira, esos son mis hijos en Nicaragua. Estos son tus hijos en Nicaragua. Mi padre era un estudioso de los temas militares, eso sí es cierto. O sea, estudiaba porque consideraba en aquel momento que la única manera de terminar con Trujillo era sacándolo del poder. Y participó en conspiraciones contra Trujillo. Y en esa conspiración cae preso en el 58. Cuando yo te digo que nos causó problemas, y es por lo siguiente, porque cuando tú eres niño y tu familia no pertenece al régimen, en el caso nuestro no éramos trujillistas, no teníamos un letrero que decía en esta casa Trujillo es el jefe. Cuando en el sector, eso fue nuestra ida cuando a la Unión Soviética en el 72, cuando en el sector se entera de que mi padre está preso, ya no se sabía que era desaparecido, sino que ya estaba preso. Óyeme, te hostigaban en la calle. Cuando mi hermanito y yo íbamos al colegio, nos hostigaban. Decían, tu papá es enemigo de Trujillo. Y los otros compañeritos. Claro, no, compañeritos no eran, porque eran gente que hostigaban. Compañeros de aula. De aula no, del barrio. Del barrio. Del barrio. Porque en el barrio hay mucha gente revolucionaria, pero también había mucha gente reaccionaria. Sí, pues era la época. Entonces, tuvo un muchacho de 4 años, 5 años, 6 años, que te digan, bueno, en esa época yo tenía 5 años, que te digan eso, y a mi hermano que le digan, como que dando hostigamiento, lo que le llaman ahora bullying. Bullying, sí. Ya, lo que le llaman bullying ahora mismo. No, pero nosotros nos hicimos a respetar. O sea, rompiendo cabeza. O sea, pero tu padre jugó un rol como entrenador. Sí, ya cuando llega la revolución ya es otra cosa. Ya. Mi padre ya se había entrenado, no en Cuba. Como no se entrenó en Cuba. No, él se entrenó después. Fue leyendo y con armas. Con armas que salían de la armería, que las conseguía un señor, una gran persona, Rafael Estrada Santamaría, que trabajaba en la armería.
Y nada, se consiguieron las primeras armas que tuvo el PSP vía esa vía. Y cayó preso después en el 63, porque mi padre fue de los que le dijo a Manolo, y se reunió con él, y le dijo que las armas que le estaban entregando eran defectuosas, tenían problemas, porque había una persona, un alemán, te puedo decir el nombre, porque yo no tengo miedo de decirlo, Camilo Todeman, un agente de la CIA, ya, te lo puedo decir tranquilamente, Sí. porque se demostró, ya, anótalo ahí, porque en el interrogatorio de mi padre, que se le hizo en el año 1963, ese nombre aparece, ya. Esa fue de las personas que dizque le entregaron, dizque entre comillas, armas a los muchachos que se iban para el 14 de, para las montañas del para las 14. montañas. Que ya lo sabían. En esa reunión, El gobierno sabía que ya iban. todavía, ahí es donde quiero decir, en esa reunión participan 3 personas, además de mi padre. Sí. Pipe Faxa Pipe Faxa. y Luis Henao Payá. Y Luis Henao. Alguien dijo, alguien habló. No fue Manolo el que habló, No no fue Pipe Faxa, porque tampoco. Pipe Faxa murió. No. Fue Luis no, Henao Luis Payá. Henao. Ya. Y eso mi padre lo dijo desde el principio. O sea, mi padre cae preso porque cuando cae preso, por eso era que estaban indagando. Bien, entonces, Manegonte, ¿cómo es que tú te integras al Partido Comunista Dominicano y te conviertes en un dirigente importante? No, que bájale algo. recorre muchos, tú fuiste a muchos lugares. Bonao no era tu pueblo y tú estabas en Bonao y fuiste militante del PCD en Bonao. Mira, no, Bonao no era mi pueblo, pero yo soy bonaero. No, yo lo asumí ya. Lo asumiste tal. como bonaero, sí. Por una simple razón. Cuando yo estudié en la Unión Soviética, yo estudié ingeniería agronómica. Y yo era un soldado, un peón. O sea, a mí se me manda a estudiar. Yeah. Se me manda a estudiar porque no podían haber 2 Manolo González en República Dominicana en el año 1970-72. Mi padre llega clandestino en el año 70 y yo era medio cabeza caliente, entonces no podíamos estar juntos, en el sentido de que si me perseguían a mí, mi padre podía caer. Mi padre se mantuvo una clandestinidad bien absoluta, porque en aquella época no se jugaba y con mi papá no iban a jugar. Entonces, simple y llanamente se me puso la opción, en este caso Orlando Martínez y José Israel Cuello. Yeah. Me dijeron, Galleguito, prepárate que te vas a estudiar. En esa época, cuando me hicieron los exámenes de actitud y esas cosas, yo daba para muchísimas cosas. Para médico, mi mamá estaba loca porque yo fuera geólogo. Y nada, quise irme a estudiar agronomía porque en ese momento el partido estaba adoptando una política en torno a las leyes agrarias. Leyes agrarias de República de 1970, Dominicana. el Código Agrario. Código Agrario. El Código Agrario, y como yo era un soldado de mi partido, yo acepté y me fui a estudiar agronomía. Yeah. Y estudié agronomía en Moscú, en la Universidad Patricio Lumumba, la Universidad Mitad de los Pueblos Patricio Lumumba. Me estaba especializando en papa inicialmente, hasta que un día llegó Carlos Dori Cabral. En papas. En cultivo Sí. de papa. Ellos eran Sí. muy avanzados en papa. Un día llegó Carlos Dori Cabral y me dijo, Galleguito, nosotros queremos que tú estudies arroz. Arroz. Sí, yo estaba estudiando, para mí nosotros queremos es una orden. Sí. A estudiar arroz. Yeah. Y aprendí muchísimo. aprendiste. Aprendí muchísimo de arroz. Me especialicé en arroz, en la especialidad de arroz, risicultor se llama, o sea, Yeah. del cultivo del arroz. Entonces vine acá al país, me deportaron. ¿Te deportaron de dónde? De aquí. Ah, de aquí. Mi papá fue el primer deportado, yo fui el último. Ya. Mi padre lo deportan el 26 de junio de 1967, a mí el 3 de mayo del 78. Ya. O sea, de la famosa época, los 12 años. Sí. ¿Por qué? 78. Sí, 78. 78. Pero en el 78 ganan las elecciones. No, 3 de mayo estaba Balaguer en el poder. Sí, Balaguer Estaba Balaguer en el poder. 3 de mayo. Y yo tenía un impedimento de entrar al país. Ya. Algunos ya habían podido entrar, pero yo tenía mi impedimento. Fue el último coletazo de Balaguer entonces. Probablemente, no sé si deportaron a otra gente después,
pero Cuando tú llegas de la Unión Soviética, te deportan, ¿hacia dónde te vas? bueno, eso fue un periplo. ¿A Cuba? No, 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 no. Tampoco. Mi periplo fue, me mandan, primero me dieron mi golpeada. Te dieron una golpeada en el aeropuerto. Claro, porque yo rompí mi pasaporte. Ah, tú rompiste el Y pasaporte. mi padre lo había roto también. También. Yo rompí mi pasaporte. Para seguir la tradición. Sí, y entonces, nada, hubo un coronel, porque no fue un soldado, fue un coronel. Me dio una tabaná y un suboficial, Cuando rompiste el pasaporte. Sí, no, a mí me llevaron a forzado, a mí me metieron en el avión, que no es lo mismo. A mí me dieron, no con un culatazo, me dieron con el cañón de un fal en la parte, en la espalda, y ese dolor me duró como 3 años, 4 años por ahí, porque dolió. Dolió, Sí, claro, sí, dolía debe eso. ser doloroso. Entonces nada, me montaron en mi avión, porque me montaron. Hice el periplo Panamá, Guatemala. En Guatemala me querían bajar, pero hubo un piloto de Iberia que fue bien valiente. Y él dijo, no, esta persona no sale de mi avión. Y me llevó a España. ¿Te llevó a España? Sí, pero volvimos aquí otra vez al país. Se entró la patrulla de la policía. Porque yo no sé qué pasaba en el país, pero me entraron en el país. En ese vuelo venía, se estaba montando Rina Ramírez, la cantante. La cantante Rina Ramírez. Entonces yo tuve que decir que yo no soy ningún delincuente, yo estoy aquí deportado por comunistas. Sí. Sí, no, hay que aclararlo al público, a los pasajeros, porque imagínate, te llega la policía con armas largas y entran al avión, porque entraron al avión de Iberia, y que yo no podía bajarme. Que no podía bajar. No, tuve que irme para España otra vez. ¿Otra vez? Sí, tranquilo. Después volví en el interregno del cambio de gobierno, y ahí te lo digo con toda sinceridad, y siempre he estado agradecido de eso, porque hubo una persona que gestionó que mi papel de impedimento desapareciera 2 días del aeropuerto. Ese fue Marino Vinicio Castillo. Marino Vinicio Que en Castillo. esa época estaba jugando un Castillo. papel muy preponderante con la defensa la defensa aquella del fraude. De que el gobierno de Balaguer había reiterado pues la mira, reelección. son de las cosas de la vida. Yo se lo agradezco por toda la vida, porque Ya. gracias a él yo pude entrar. A mí se me dijo, tiene que entrar este día, un sábado, tenía que Un entrar sábado. obligatoriamente. Porque al otro día, el lunes, iba a aparecer de nuevo. Y él logró desaparecer. Sí, logró desaparecer. El impedimento. Porque en esa época no había fotocopiadora, ni Sí. había tanto, no había internet, ni nada de Ya. eso. La cosa era muy análoga. Ya. Pero tal vez porque él había sido amigo de Orlando. No. Y tú eras una persona... Perdón, es otra historia. Mario Vinicio Castillo es de San Francisco de Macorís. Ya. Mi familia, la paterna, mi padre, cuando llegaron refugiados de España, se establecieron en San Francisco de Macorís. Carlos González y Dolores y María Aurora Borel, que es la madre de Machacho González. De Machacho González, sí. Machacho González es el hermano menor de mi padre. Ujú. Entonces, él estudió ya con mi tía Margarita. Ya. Margarita Machacho era González. tu tío entonces. Sí, tío mío. tuyo, Machacho, sí. el hermano menor de mi padre. Ya. Entonces... El dueño de Ibis Radio. David Radio. Sí. Y entonces Vincho Vincho. era compañero de pupitre de mi tía Margarita. Ya. Y mi tía Margarita hizo las gestiones. Oh, ya. Y ahí, porque es un asunto de aquí nos conocemos todos. Ya. Por eso hay que respetar a la gente, ¿tú entiendes? Independientemente la diferencia que uno tenga, pues Ya. hay que agradecer Ya, también. Entonces, ya. eso no es Qué bien. Es un buen gesto. No, totalmente. Bien. Y eso yo se lo agradezco. Bien. Hay gente que se molesta cuando yo pongo una foto con él. Ya. Entonces, llego acá al país, empiezo a trabajar en Juma. La estación arrocera de Juma en La estación Bonao. arrastrera de Juma Bonao, con la misión técnica china de Taiwán. de Taiwán. Trabajo ahí. Con el doctor Sie. Sí, eso era la gestión donde fue Hipólito Mejía, ministro de Agricultura, o sea, en ese momento secretario de Agricultura. Para que tú veas, ese día, a mí me nombraron en 2 instituciones el mismo día. Me nombraron el 1 de diciembre en Agricultura y el 1 de diciembre me nombraron en el IAD. El Instituto Agrario Instituto Dominicano. Agrario Dominicano, porque ahí estaba Fran Rodríguez, que Fran también era Rodríguez. amigo de nuestra familia. Ya. Pero son del Team Marín de Doping de Cucaramá, Caratitiri fue. Y
yo preferí irme a la estación experimental de Juma. a Eso es lo que te investigaciones. vincula, eso es lo que te vincula a Bonao. A Bonao, entonces. sí. Tú te quedas en Bonao, Yo llego a Bonao. pero ya tú eres militante del PCD. No, yo soy militante del PCD de Añales. Yo De vendí Añales. mi primer periódico, El Popular, lo vendí cuando yo tenía como 9 años. Ya. Quien me entregó el primer paquete, como de 20 ejemplares, fue Tony Isa Conde. En el 62. Yo tenía 9 años. En el 62. 62. Wow, pero fue muy temprano entonces. Sí, no, yo recuerdo, uno fue precoz, Sí. uno veía. Pero como militante, en la época fui militante a partir del año 67. Ya, Ya, muy bien. en la secundaria. Bien. Que ahí estudiamos con un gran amigo de nosotros, mutuo, Iván Rodríguez. Iván Rodríguez. Que estudiamos por supuesto, juntos. Sí, Manegonte. Bueno, vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Manegonte. Manuel González Tejera, miembro en ese momento del Partido Comunista Dominicano, que además asumió una responsabilidad, fue internacionalista y asumió una responsabilidad enviando y participando en la selección de muchos jóvenes que fueron a estudiar a los países socialistas. Volvemos en un momento. Manuel, como tú tuviste la experiencia... Tú me vas a excusar, Sí, pero aquí no brindan café. Sí, brindamos café también. Como tú tuviste la experiencia de estudiar en la Universidad Patricio Lumumba y de vivir en la Unión Soviética, de formarte allí, cuando tú vienes al país y te vinculas a la labor productiva del arroz y eso, tú sigues siendo militante y una persona al que el PSD acude para seleccionar y ayudar en la selección de las personas que van a recibir el beneficio de las becas. Para Sí, los había un países comité sociales. de becas, uno ayudaba. ¿Cómo era que se hacía la selección de las personas que se iban? No, ya en ese momento, cuando llega el 78, 79, ya era más abierto. Ya se abría a través de la Fuerza Juvenil por el Socialismo. FJS, se abrían las candidaturas, era abierto, ahí podía ir cualquier persona a estudiar a la Unión Soviética. No necesariamente había que tener vínculo con el Nadie, no se buscaba eso, nunca. O sea, aquí se ha hablado mucho cuento sobre ese aspecto. No. Los que fuimos a estudiar, la gran minoría, eran del PSD. Del PSD, pero la gran mayoría no eran políticos, no eran estudiantes de grupos específicos. Hubo sí algunos que eran de grupos que hasta nosotros mandamos para Coredo. ¿Para Coredo? Sí, hubo gente que eran pero eran buenos estudiantes. Ya. Y tú no podías tronchar. Pero había una selección, había una investigación. Sí, se investigaba, se veía, eso? por ejemplo, el nivel de vida. El nivel de vida de la persona. Sí, había gente, había gente que fue a estudiar, que dormían 4 en una cama, en su casa, que vivían en un cuarto, o sea, en una cuartería. Se buscaba gente con deseo de estudiar, que sean buenos estudiantes, y también se veía eso. Por lo menos, te estoy Por hablando... ejemplo, ¿ahí había personas que fueron y estudiaron minería? De todo, todo. ¿Verdad? Geología. Todo. Todos, ¿verdad? Todo. Otros que estudiaron medicina. Mira, el programa de becas fue un programa con vista a la toma del poder. Con vistas a hacia la toma del poder. O sea, había que preparar cuadros. Ya. Había que preparar cuadros que tuvieran capacitados. Si tú estás planteando que ser una opción de poder, tú necesitas obligatoriamente a esa opción de poder tener tus cuadros profesionales, buenos médicos, buenos agrónomos, buenos ingenieros. O sea, no se veía de que vamos a dar de que beca, o sea, te lo digo con toda franqueza, porque he visto que mucha gente como que quiere poner poner el paño tibio. No. Eso de tener una misión. Yeah. Nuestra misión era realmente estudiar, prepararnos para, si llega el momento, si se va a la toma del poder,
ser parte de eso, Ya. de ese Estado. Y se enviaba no solamente a Rusia, No, a la no, Unión no, Soviética, no, se enviaba a otros campo países, socialista. al campo socialista, Al campo socialista. a Rumanía, Mira, te voy a decir, A ver. mira, vamos a empezar por el 72. Checoslovaquia, Mira, Hungría. ahorita tú estabas mencionando un nombre, Andrés L. Mateo. Ya, Andrés Fue a Cuba. fue a Cuba a estudiar Con- filología Con James. con Norberto Con James. Norberto James. Sí. Eso es uno, Sí, por un lado. Sí. A Checoslovaquia. Se fue a Checoslovaquia. estudiar, ahí tuvo un gran Soldevila, hermano de Soldevila, el padre del pelotero. El padre del pelotero. Sí, muy buen pelotero, Sí, por cierto. sí. A Hungría fue Edilberto. Edilberto Cabral. Edilberto Cabral, que fue rector de la Que fue UAS. rector de la A UAS. Rumanía fue un buen grupo, Sí. Teodulo Mercedes, un excelente geólogo, Sí. brillante, Rabochi, Porfirio García. Porfirio, quien ex fue rector de la ex UAS rector también. de la UAS. Sí. Eh, Estudió economía. Sí, ahí estuvo Julio Ravelo Astacio. Julio Ravelo Astacio, También médico. estudió Mendelssohn Cairo Zavala, estudió en Rumanía. Y en la Unión Soviética, Hubo un rector de la universidad que estudió en uno de los países socialistas mecánica de aviación. sí, el Rosado. Rosado, el doctor yo Rosado. todavía no he terminado. Miguel Rosado. Miguel Estudió Rosado. en Kiev. En Kiev, Estudió en Kiev, Miguel Rosado, en Malora. en de Ucrania. Carlos. Sí. Bueno, en ese momento no era Ucrania. No era Ucrania. En ese momento se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y esa gente se veía todo como una sola cosa. Ujú. ¿Ya? Y entonces ese programa de beca fue, yo te diría, un éxito porque se formaron decenas, no digo decenas, centenares de dominicanos en el antiguo campo socialista. Sí. El programa existe, pero ya no es campo socialista, eso es Ujú, Rusia. ujú. ¿Ya? Y existe todavía, hay egresados. Sí. ¿Ya? Pero el que seleccionaba era el Partido Comunista Dominicano. Inicialmente sí, Ya. o sea, hasta que desapareció, hasta que se liquidó, porque liquidó. el PSD lo liquidaron. Ya. Ya no existe el PSD. No, eso fue liquidado, eso Narciso y ¿cómo se llama? Fafa, cuando hicieron la famosa Fuerza de la Revolución lo liquidaron. A la fuerza de la revolución, sí. Lo liquidaron. Pero Fafa no estuvo ahí en ese grupo. Bueno, pero estaban en ese momento en contubernio ellos. Luego formó Narciso la fuerza Sí. camañista. No, eso ya es otra cosa. Ya yo no conozco esa. Ya esa- tú no esa- conoces esa esa historia. parte. Ya no. ¿Y hasta qué año tú estuviste en el Partido Comunista Dominicano? Hasta el año 1990. Ya. ¿Quién te formó a ti como cuadro en el marxismo-leninismo? Orlando Martínez. Varias personas. Varias personas. Orlando tuvo un papel. Orlando fue el más fundamental porque me toca en el momento que ya yo voy rumbo a la Unión Soviética. Ujú. Y él era muy amigo de mi padre, ellos se reunían permanentemente y Orlando tiene una especie de escuelita. No, te hablo claro, espérate. ¿Cómo es la cosa, En la Maneconte? escuelita, sí, existía una escuelita que funcionaba en la Facultad de Humanidades de la UAS y ahí Orlando, ahí el PSD en ese momento, te estoy hablando del año 71. Tú sabes que Orlando abandonó la Escuela de Comunicación Social de Periodismo de la UAS porque él dijo que él no aprendía absolutamente nada en eso. Yo no lo conocí como periodista. Pero él no terminó, él entró a la Escuela de Comunicación, pero la abandonó, dijo, no, a mí no me van a enseñar nada aquí, y se fue. Pero obviamente tenía una escuelita, entonces, en la facultad. Orlando era una persona formada, él era delegado de la Federación Mundial de Juventud Democrática, creo que en Praga estaba, en Checoslovaquia. Sí. Además, él era una persona que después tuvo, si más no recuerdo, cuando viene acá al país, él era miembro del Comité Central del PSD y él se entrenó. Cuando te digo se entrenó militarmente. Militarmente. Orlando Martínez estudió en la Escuela Militar Frunze, a la Academia Militar Frunze. Ahí estudiaron dos compañeros más. ¿En Rusia? En Rusia, Sí. sí. Ahí estudió, si no me equivoco, fue compañero de estudio de Braulio Torres.
De Braulio Torres. Sí, ya. estudiaron, él estudió, él sabía de eso. Sabía de eso. No sabía A mí y me mucho. sorprende porque Orlando Martínez, cuando lo asesinaron, la manera en que lo asesinaron, él parece ser que fue a sacar un revólver que le había entregado Víctor Gómez Vergés y que lo tenía en la cajuela del vehículo Lada que él manejaba. Y a Orlando le dieron 2 disparos. Era Lada. Era un Lada. Ah, no sabía que Sí, era Lada. era un No Lada. sabía. Yo no estaba aquí en el Sí, país. sí, le dieron 2 disparos. Un disparo que le dio en una mano, porque él como que intentó evitar el disparo, puso la mano y le dio en una mano, y el otro disparo le penetró en el pómulo izquierdo, Ya. que fue el disparo de muerte por absoluta, por necesidad, ¿no? Eso fue. No, pero que Orlando. Pero si él tenía entrenamiento militar, tal vez él pudo haber actuado de una manera diferente. Evidentemente que lo sorprendieron. Sí, no, desde que fue una sorpresa. Entonces, dentro de mi formación estuvo mi padrino, Gustavo Richard. Gustavo Ricard, Fue miembro secretario de organización del Movimiento Popular Dominicano. del Movimiento Popular Dominicano. Ni hablar mi padre. Tenemos fotografía de Ricardo junto con tu padre. Vamos a poner esa fotografía, por favor, en donde están ellos dos. Hay como un ambiente laboral. No, ahí estaban tranquilamente tomándose un traguito, tranquilo. Bueno, ahí está ese Cayetano. No, ese Cayetano Rodríguez del Ese Prado. Cayetano Rodríguez, ese es mi padrino. Ese es Gustavo Ricard. Gustavo Ricard. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Mi padre, Esta es la fotografía. Sí, sí. Creo que ese es el Rossi, si no me equivoco. Ese es en el Rossi. Sí. Si Entonces, no me equivoco. El de los lentes Es Gustavo. es Gustavo. Y el que tiene Los ojos cerrados, los ojos cerrados es tu mi padre. Ese es mi padre. Ya. Manuel González. Y el gallego. El gallego. Sí. Mi padrino me ayudó mucho en mi formación. José Israel Cuello. José Israel Cuello. Sí, sí, José Israel, en el sentido de formación del estudio. ¿Sabía marxismo José Israel Cuello? Espérate. No, ¿Cómo que sabía? yo no tengo ninguna duda, pero yo lo que quiero decir es, como Carlos Dore, conocía el marxismo. Mira, Carlos Dore, yo lo conozco también, o sea, persona brillante, ideólogo, gente de ideas, Sí, gente de ideas. Sí. Si tú lo agarras en aquel momento, los tres, o sea, en cuanto a formación, en orden descendente, o sea, de arriba hacia abajo, José Israel, Carlos Dore y Narciso, pero muy abajo. Sí. O sea, la formación de Narciso se forma cuando sale del país. Ya. O sea, cuando sale por la represión. Tenemos una foto de Manegonte con Narciso y Saconde, en donde Narciso está muy jovencito. Por favor, vamos a poner esa fotografía. No, ese es Tony. Ese es Tony. Ese es Antonio Emilio, ese es el hermano. Sí, no, está con una camisa azul, tiene Narciso y Saconde. Con corbata. Sí, con corbata. Ese es en Nicaragua. Ese es muy joven, en Nicaragua. No, parece que se le perdió la foto. Se le perdió la fotografía. Ese Cayetano, ya que tú hablaste del MPD, nosotros recordamos cuando de la niñez, esa Cayetano Rodríguez del Prado. Del Prado. Sí. Callé, yo le digo Callé. Callé. Ah, mira, ese Narciso. Ese Narciso, con corbata. Eso es en Nicaragua. Eso es Nicaragua. En Managua. Eso es Managua, Nicaragua. Narciso fue a visitarnos allá y entonces nada, él en ese momento, bueno, era secretario general del Partido Comunista Dominicano y el PSD tenía una misión técnica en Nicaragua. En Nicaragua. Nosotros teníamos una misión que teníamos médicos, geólogos, ingenieros de mina, especialistas en refinería, economistas. Teníamos un brillante economista, no sé si tú lo llegaste a conocer, a Edwin Crowe. Edwin Crowe, sí. Edwin Crowe estuvo en Nicaragua, fue internacionalista. Falleció el año pasado. Sí, el año pasado falleció. Economista especialista en tema eléctrico. Bueno, ahora terminó como eléctrico, pero en aquel momento era un gran planificador. Ya. Él ayudó mucho en el Ministerio de Planificación de Nicaragua. Pero el PSD también tuvo misiones en El Salvador, con el FMLN. Esas eran otro tipo de misiones. Ya esa no era la técnica, esa era militar. Ya, esa era militar. Ahí participaron. Pero en Nicaragua no fueron actividades militares las que hicieron. No. La nuestra fue fundamentalmente técnica. De apoyo a la revolución. Apoyo a la revolución. O sea, ya había triunfado la revolución. Ya había triunfado la revolución. Los que fueron antes, o sea, hubo tres cohortes. La primera cohorte, los que fueron que ayudaron, que ahí estuvo
el grupo que estuvo en el Frente Sur, ya, ese fue un grupo. La segunda cohorte fueron los internacionalistas que fueron a alfabetizar. Alfabetización. Que fue un grupo de... Sí. Pero ahí fue de todo el mundo. Y el tercer grupo ya fue el nuestro, o sea, que fue directo, que no era muy bien visto, quiero decirlo tranquilamente, porque aquí se habla mucho de los sandinistas. Los sandinistas no querían saber nada de los comunistas. Mira, te pusiste serio. No, pero estoy sorprendido. No, total, no, pero te lo estoy diciendo con franqueza. Los sandinistas no querían saber de los comunistas. Ni en pintura. Ni en pintura. Entonces, y eso de Tomás Borges, espérate, el comandante Cero, no, Daniel Ortega, Humberto Ortega. Eso es lo que te quiero explicar, porque yo he visto que se habla mucho, y entonces, y eso en la sociedad dominicana, se endilga, se ponen etiquetados, y por ejemplo, mira, los sandinistas tenían contradicciones con el Partido Comunista de Nicaragua y con el Partido Socialista de Nicaragua. El Partido Comunista lo dirigía un señor apellido Altamirano, y el Partido Socialista lo dirigía Sánchez Sancho. En la Unión Soviética, los sandinistas no estaban. Los sandinistas ejercían el sandinismo clandestinamente. Porque no había relación, o sea, había un problema de contradicción por el método de lucha. Ya. ¿Okay? Entonces, el Frente Sandinista de Liberación Nacional era una organización de liberación, guerrillera. Lo acaba de decir, es una organización guerrillera. Era una organización de liberación nacional. Ya. Ya, lo del guerrillero, ahí empieza, ahí, por eso no sé si tú sabes, recordarás que ellos tenían tres tendencias, tres grupos, que eran tres opciones, ya, cómo luchar contra Somoza. Entonces estaban los terceristas, estaban los EPP y estaban los proletarios. Entonces eran tres tendencias diferentes, pero que como en Nicaragua no había posibilidades de la lucha legal. Bien. ¿Y con cuál de esos grupos era que el PCD tenía relación? Para enviar una misión técnica. No, espérate, ya no. Cuando se envía la misión técnica, ya el frente se había consolidado y se había unido. Ya estaba unido. Ya estaba unido, pero con quien más teníamos la relación como organización en esa época, te estoy hablando antes del 78, antes del 78. Del 19 de julio. No, porque el 19 de julio fue en el 79. 79. Pero antes del 78, con el que se tenía la relación era con el grupo GPP. Ya. El GPP que se forma a raíz de, que era el que dirigía Carlos Fonseca Amador. Carlos Fonseca, sí. Y el comandante Henry Ruiz Hernández, Modesto. Y Tomás Borges, que era parte de, pero Tomás había caído preso. Pero no, cuando ya el PCD va a apoyar a Nicaragua, eso fue en La Vega, candidato a senador. Esos afiches estaban pegados en La Vega, sí, pero en Bonao estaban pegados esos afiches. Esos afiches, sí. Sí, tú te acordarás. Entonces, ¿y Sacón de presidente? Sí, esa fue una experiencia, fue en las elecciones de 1982. Sí. Ahí yo pedí licencia en la Secretaría de Estado de Agricultura. Hipólito pidió licencia en la Secretaría de Estado de Agricultura también para candidatarse a senador por Santiago. Por Santiago. Los dos perdimos. Entonces, en aquel momento, cuando ya la misión se decide lo de la misión técnica, fue en el año 1983. Ya. Ya la revolución sí, estaba... ya estaba. Ya, muy bien. Entonces, Narciso estuvo en un 19 de julio. Ya. Pero entonces, ¿a ti no te ha sorprendido que Tomás Borges se convierta en un dictador casi igual que Somoza? No, Tomás Borges está muerto. Pero Daniel Ortega. Mira, qué buena tu pregunta, porque esas son de las cosas que muchas veces te dicen, ven acá, ¿y cómo tú? No, espérate. El sandinismo no tiene nada que ver con Daniel Ortega y su esposa. Quiero aclararte, porque ahora que tienen las siglas del partido, pero no tienen el ideal. Porque lo que se hizo el 18 de abril del 2018 con pensionados y con estudiantes, eso no es de sandinista ni de revolucionario. Por más que quieran decir y justificarse, no, eso no es de revolucionario. Un revolucionario no ametralla a su pueblo.
ni le manda turba de gente a gente que está pidiendo pensiones o que le regulen sus pensiones, no lo manda a reprimir. Y él debió haberse autocrítico. Él debió haber renunciado como le pidió su hermano, el comandante Humberto Ortega. Humberto se lo dijo. Se está muriendo Humberto Ortega. Bueno, es lo que dicen, que está muy mal. No sabía, es lamentable. Humberto realmente era el ideólogo del grupo tercerista, que ahí tenía una persona fundamental que fue vicepresidente, Sergio Ramírez Mercado. Sergio Ramírez. Un gran intelectual. Un gran intelectual. Y entonces Humberto se lo dijo, tú debes de renunciar, debes de someterte al escrutinio popular. ¿Ya? Entonces, porque lo único que ha hecho eso es desacreditar a la fuerza progresista a nivel internacional. Sí, claro. ¿Ya? La respuesta de Daniel Ortega es que su hermano es un vendepatria. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Espera, perdón. Mira, ellos se entienden, son hermanos, pero políticamente, o sea, Daniel no tiene ningún tipo de formación política. Pero Daniel es un dictador vulgar. No, pero cuando era aborrecible, ese individuo, cuando era en la época como político, cuando era comandante, ya no era el tipo como era Tomás Borges, ni era el tipo como lo era Humberto Ortega. Porque haber dañado y haber afectado a una personalidad como Ernesto Cardenal, haber puesto en prisión incluso a Dora María Telles. A Dora María Telles. Está todavía preso. Óyeme, eso es un abuso y una barbaridad que no se puede de ninguna... Yo no sé cómo hay gente que sale defendiendo a Daniel Ortega. Pero hermano, todavía hay gente que defiende a los ayatolas. Pero, ¿por qué hablan mal del imperialismo americano? Son revolucionarios. No, eso son cosas que hay que cuestionarse. Por eso yo te decía ahorita que esa famosa entrevista que tú haces buscando una realidad de la izquierda, no, para mí no existe la izquierda. Vamos a hablar de eso. Ni la izquierda ni la derecha. Vamos a hablar de eso en un momento cuando retornemos en este diálogo con Manuel González Tejera, Manegonte, ex miembro del Partido Comunista Dominicano. Ahora lo corrijo. No, yo no soy ex. No, nunca. Bueno, eso desapareció. Desapareció, ya, ok, bien. Del desaparecido Partido Comunista Dominicano. Bueno, Manuel, te hemos ofrecido el café como tú lo pediste, un café que prepara doña Ana. Muy bueno, por cierto. Caliente, muy bueno. Quiero que me explique tu posición en eso de que ya no existe derecha e izquierda. Mira, porque todavía hay países como que, por ejemplo, la elección de Gustavo Petro, a Gustavo Petro se le ve como un izquierdista. De Gabriel Boric de Chile se le ve como un izquierdista. Y así, bueno, hay denominaciones. A Maduro hay quien lo ve como un izquierdista, yo digo que no. O a Daniel Ortega, para mí es un ultraderechista. Mira, la humanidad tiene nuevos retos. Sí. O sea, los problemas, por ejemplo, de índole climática que existen, yo no le digo cambio climático, digo el problema climático, es un input que nos obliga a ir repensando la vida en la sociedad. La vida en la sociedad no puede ser un Licey escogido o un blanco y negro. La vida tiene matices. Matices. Entonces, normalmente cuando se encuadran los términos, esa terminología de izquierda y derecha, yo te digo, yo personalmente ya yo no la concibo. Pero tú pasaste tu vida juvenil y adulta en la izquierda. En lo que le llamaban la izquierda. Lo que le llamaban la izquierda. Yo diría en las fuerzas progresistas que luchábamos por la libertad y por la democracia en la República Dominicana. Pero progresista puede ser cualquier cosa hoy día. De derecha puede ser progresista. También. El partido de la ultraderecha dominicana que hay gente que son, es el partido de Vincho, que es ultraderecha. Dice Fuerza Nacional Progresista. No, pero cuando yo digo progresista, no lo estoy diciendo en el sentido de la palabra. Ah, ya. Progresista. Ya, okay, no. Cuando digo progresista,
te estoy diciendo primero tolerante. Tolerante, O sea, ok. uno tiene que respetar al otro. Al otro, sí. La sociedad se construye con todos, como decía el general Omar Torrijos, ni con la izquierda ni con la derecha, sino con las dos manos. Hemos trazado líneas divisorias en la sociedad que impiden que muchas veces la sociedad avance. Y nuestra sociedad, independientemente de que ha tenido muchos avances en diferentes aspectos de la economía, todavía en el aspecto ideológico se ha quedado enchivada. Yo veo mucha gente anclada, cuando digo anclada, anclada en el pasado, que se han quedado en el 65 o en un lenguaje de como si tuviéramos que irnos a las armas. No, ya las cosas han cambiado. Ya. ¿Tú entiendes? Entonces, por ejemplo, tú ves ahora mismo cómo se trata de interpretar la guerra ruso-ucraniana. Rusia no es la Unión Soviética. Rusia no Putin no es un dirigente Putin comunista. no es comunista. No tiene nada que ver no con tiene eso. nada que ver con el comunismo. Sí. Pero lamentablemente a eso lo asocian. Ujú. Y eso no es así. ¿Ya? Entonces, esos son problemas, o sea, son situaciones que para uno es de mucha costa arriba aceptar. Y si miramos al pasado, Manegonte, Ajá. y vemos estas organizaciones, este esfuerzo de tantos revolucionarios dominicanos que entregaron su vida y que dieron su voluntad, su fuerza, su familia, lo entregaron para que aquí hubiese un cambio político importante, con las ideas de que la izquierda era algo útil. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo he visto varias de las entrevistas, pero no voy a hablar de ninguna específicamente. ¿Ya? Pero yo te voy a decir una cosa, mira, muchos de los que han pasado por aquí, lo primero que debieron haber hablado, antes de estar hablando de Manolo o de Camaño, ahora se va a hablar mucho de Camaño, porque ahora se cumple el 50 aniversario de la muerte de Camaño. ¿Ya? Se va a hablar mucho y se va a buscar muchos responsables, muchos culpables, se va a hablar de todo, ¿tú entiendes? Lo primero que debieran hacer ellos es autocriticarse, porque a ellos les tocó el momento en que eran los dirigentes, que eran los jefes, que eran los llamados guías de nosotros, los que éramos muchachos, y asumir con madurez que se cometieron errores. Por ejemplo, Fausto, Sí. se cometieron muchísimos, por ejemplo, en el caso en la lucha contra Balaguer, los llamados comandos revolucionarios clandestinos. Sí. O sea, que ahí hubo una política de lumpenaje que rayó en la delincuencia. Y eso nosotros debemos de asumirlo y autocriticarnos. Porque ahí murieron policías y murieron billeteros, Fausto, que tenían hijos, que tenían hermanas, que tenían padres, que aunque fueran del gobierno, en ese momento le llamábamos la dictadura yanqui balaguerista, pero eran seres humanos. E igualmente ocurre con nuestro caso, con el caso de los revolucionarios, que fuimos reprimidos y por amigos. O sea, gente que estaba en lo que llamamos la acera del frente. Y no hay que estar en la acera del frente, hay que caminar en la misma acera. O sea, la humanidad lo que necesita es que caminemos en la misma acera. Entonces, cuando yo vea que nos autocritiquemos por los errores, óyeme, aquí se cometieron muchos errores que llevaron una frustración. Por ejemplo, mira, Fausto, tú has preguntado, creo que preguntaste el día pasado a Marcos sobre Camaño. Sí. ¿Cuándo llega Camaño al país? Camaño llega en febrero, 2 de febrero de 1973. ¿Cuándo la juventud estaba esperando a Camaño en el país, al país, que llegara?
Que yo sepa, no había una fecha Sí, predeterminada para eso. Pues mira, averígualo. ¿Sí? Pues lo deberían de hablar. Esos que han venido aquí, deberían decirlo. ¿Tú entiendes? Había una fecha. Había una fecha, había... Pero ¿con quién se coordinó? Óyeme, perdón. Déjame explicarte. Mira, nadie se va a una montaña a entrenarse, ya, para durar 3 años, 4 años entrenándose. Nadie. Y había un proyecto insurreccional en este país. Pero Camaño estuvo desde el año 68, octubre del 68. 67, octubre 67. Desde octubre del año 67, en Cuba entrenándose, hasta febrero de 1973. No, febrero no, hasta diciembre del 72. Bueno, salió. sí, porque ellos se embarcaron. Entonces, cuando ocurre eso, que viene la pregunta de todo el mundo, oye, en el 70, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y tú lo puedes preguntar, ¿ya? Se estaba con la efervescencia de que viene Pancho. Viene Pancho. Pancho no era Román, Pancho era Camaño, ¿ya? Y hubo gente que hasta yo te diría, y ahí tú le puedes preguntar a tu antiguo amigo del MP, bueno, ahí vi a Arismendi ahorita a salir, ¿ya? Que hubo una vez que en la UAS se dijo que iba a haber armas en el altar de la patria. Y hubo gente que fue, óyeme, enceguecido, creyéndoselo. Entonces, ¿qué pasa? Al no venir Camaño, o lo que se esperaba, acuérdate que Bosch llega el 7 de abril del 70 al país, y se inicia un proceso a lo interno del PRD, que tú has hablado varias veces. Sí. Que fue lo que de liberar al PRD de la influencia del MPD. Sí. Entonces, quitarle las garrapatas. Las garrapatas al buey. En aquel momento, el día que ese discurso se dio, porque todo el mundo estaba esperando, porque todo el mundo estaba ansioso, vuelvo y te reitero, Fausto, 1970. 70, sí. Cuando Bosch habla ese día por radio comercial, y plantea, tiró un jarro de agua fría a toda la gente, a todos nosotros, que teníamos una termocefalia grandísima, éramos cabeza caliente, estábamos deseosos de una revolución. Y a Peña Gómez, que había sido el responsable y a quien él identificó como que había permitido Entonces, que su partido, el PRD, se vinculara tanto con el MPD. Así fue. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, empieza al bajarte la nota, o bajarte la onda, la línea, porque todo el mundo estaba que viene Pancho, que viene la revolución, que va. Nosotros veíamos la revolución al doblar de la esquina, que iba a haber una insurrección. Te estoy hablando de 1970. Ya. El proceso electoral del 68 de medio término fue fraudulento. Las elecciones del 70 fue fraudulenta también. Balaguer solo. No, Balaguer contra Lora. Sigue. Bueno, mira, y aquí en la capital, creo que, bueno, Guarenegro ganó en el 60, en el 68. Sí, pero me refiero a que había un ambiente. No, claro, pero había, que no podemos olvidar. Había lo que se llama un gran flujo de masas. Sí, ese discurso de Juan Bosch fue una ayuda muy grande a Joaquín Balaguer. Es más, ese discurso del profesor Juan Bosch posibilitó que finalmente Balaguer se impusiera en ese proceso electoral de 1970 sin ninguna dificultad. Es que fue así, o sea, entonces, ¿qué pasa? Nosotros los jóvenes, los que estaban en el 14, que en esa época se estaba iniciando el proyecto de Línea Roja, el MPD, los llamados Comandos Revolucionarios Clandestinos, los palmeros, por bandera proletaria y los PCDistas, que teníamos... El PCD que tenía lo de las leyes agrarias. No, las leyes agrarias venían después. Óyeme, Fausto, yo quiero hablarte tranquilo. Analicemos las cosas en función de espacio y tiempo. 1970. ¿Qué ocurre ahí? Entonces empieza lo que se llama la revisión de la política. En eso jugó un papel fundamental el camarada Orlando Martínez. El Partido Comunista Dominicano, que tenía una línea insurreccional, ya empieza a cambiar su línea.
Yo no sé si tú sabías que en nuestro país, entre el año 1969 y principios de 71, hubo una columna guerrillera en el país. Hubo un grupo en la montaña. Sí. ¿Quién lo encabezaba? Manfredo Casado del Villar. Manfredo en Casado las del líneas, en las zonas de Ocoa. Y tú dirás ahora mismo, eso es un cuento. No, yo te voy a decir una cosa. Este que está aquí, que se llama Manuel González Tejera, Manuel Emilio, hijo de Manolo González Tejera, de Manolo González González. Mi padre, en septiembre del año 1970, me manda, yo fui a una misión y fui a San José de Ocoa, a un lugar que se llama Sabana Larga, y ahí subí una montaña a conocer a un grupo de gente, no a conocer, a llevarle un manual de guerra de guerrilla que había escrito mi padre. ¿Oh, sí? Sí, sí, mi padre escribió un manual, de guerra de guerrilla. Mi padre era especialista ya en eso, ya. Entonces, yo se lo entregué a una persona, yo no sé quién era realmente, si era Manfredo o no, pero estaban armados arriba. Estaban en Sabana, ellos operaban entre Sabana Larga y Los Martínez, en San José de Ocoa. Ese grupo, hubo gente del PCD que conoce de eso, Braulio Torres era uno de los que lo atendía, Pablo es Luis Gómez Pérez, que en esa época era del PCD, ¿ya? Pero existía un grupo, o sea, claro está, era un grupo que estaba actuando para esperar a Pancho, para esperar ese desembarco que se esperaba. Entonces, ¿qué ocurre? Se empieza el cambio de la línea política, de la táctica política. En ese cambio de la táctica política, llevar a Balaguer a la legalidad. A la legalidad, sí recuerdo. Sí, esa fue la línea política. Sí. Ahí caen presos nuestros compañeros del Comité Central en enero del 71. A los pocos días fue lo del MPD también. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Ya ahí se empieza... Lo del secuestro de... No, el secuestro fue el 24 de marzo de 1970. Sí. Eso fue posterior. Había pasado. Eso es posterior. Ya. Entonces, acuérdate que a mí me gusta hablar de espacio y tiempo, o sea, porque muchas veces mezclamos el tiempo. Entonces, en ese momento que se decide el cambio de táctica política, el PCD se diezmó a la mínima expresión. Ya. O sea, quedamos en el PCD los leales, lo que nos convencieron. Ya. Pero Narciso había negociado con Bosch en Benidorm. Y hay un relato que él escribe en su libro de vivencias. Sí, en Revelaciones, sí. Y Narciso estaba pensando en la posibilidad de que Bosch viniera con otras condiciones distintas a las que Bosch trajo cuando llegó al país desde Benidorm. Pero mira, yo te digo con franqueza, el gran error de eso que llamamos la izquierda fue que éramos muy seguidistas. Y veíamos que queríamos pegárnosle a Bosch por el prestigio y no formamos nuestra propia opción. Bien. ¿Ya? Ahí en eso se diferenciaba Amaury Germán Aristi, que ya Amaury tenía una concepción de la revolución bien clara. Lamentablemente hubo el problema ese con Camaño, porque ocurrió, independientemente, por más que se quiera decir, ocurrió una separación que nos afectó a todos. Entonces, ¿qué ocurre? Todos estos muchachos jóvenes que tienen la termocefalia y estábamos activos, que se nos tira el balde de agua fría, ¿qué pasa? A eso fue aprovechado por los organismos de inteligencia. Ahí es. Sí. Y ahí empieza la infiltración. Y te voy a decir una cosa, uno desconfiaba de los propios compañeros. Porque llegó un momento, eso fue en el 71, cuando surge la famosa banda, la primera banda, porque aquí se confunden las bandas. Sí. Hubo dos bandas. La banda anticomunista, que era el famoso Frente, que después dirigió Macorís, y la otra banda, que es la que viene después del 74, cuando el famoso Acuerdo de Santiago. Sí.
¿ya? Que son aspectos diferentes. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, ¿qué día es tu cumpleaños? 15 de marzo. 15 de marzo. El 15 de marzo acordamos con toda la familia que vamos a hacer tu cumpleaños, lo vamos a celebrar. Y llamamos a Doña Nitín, y dijimos, Doña Nitín, queremos un bizcocho para el 15 de marzo. Pero Doña Nitín llegó el bizcocho el 28 de marzo. Y todo el mundo estaba en tu casa con los refrescos rojos esperando el bizcocho. Eso es lo de Pancho. Eso es lo de Pancho. Eso es lo que pasó. Con eso yo no te estoy ni disminuyendo el acto de heroísmo. Pero cuando él llegó, esa relación de llegó ya disminuido. ¿Cómo disminuido? Porque toda la gente que había estado que lo seguía, y que estaba en espera, ciegamente, que estaba en espera, estaba a la disposición. Pero, óyeme, ocurrió en ese interín entre el 73 y el 70 algo que era una esperanza que había en el país. Ahí vienen las leyes agrarias. Ese discurso de Balaguer del 27 de febrero del 72 creó una esperanza en el campo. ¿Por qué? Porque la gente estaba esperando y funcionó en cierto aspecto. Por ejemplo, en la distribución de las tierras arroceras, por ejemplo. En otras cosas no. Pero en eso creó una esperanza. Y ahí te desarma. Balaguer desarma. La posibilidad. Definitivamente la posibilidad de una ruptura total. Y por ese motivo fue que el PCD, ahí vuelvo y reitero, ahí estuvo Carlito Acquasiati, ahí estuvo Orlando Martínez, insistimos en que vamos a apoyar las leyes agrarias porque eso va a crear una ruptura en el poder. ¿Cómo se creó? Finalmente. Qué bueno. Muchas gracias, Manuel González Tejera, Manegonte, por esta interesante conversación. Te agradezco, por supuesto, este testimonio y espero que sigas teniendo salud y sigas echando adelante en todos tus proyectos, igual que en la parte de trabajo agrícola, que lo sigas Es el fundamental. Es el fundamental. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por la compañía. Hasta luego.